Ya. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Vamos a comenzar entonces hoy Hoy pasa también el semestre, lo que vendría a ser la última clase de la parte más de epistemología, que tiene que ver con metodología de investigación, con habilidades de pensamiento científico y vamos a comenzar entonces un poco con revisando el taller de la semana pasada, ¿ya? El taller tenía esta pequeña introducción que yo creo que de poco también ayudó un poquito, que era el ejemplo del ratoncito, y después venía un ejemplo que ya habíamos revisado en términos del método científico, como este artículo o esta investigación nos muestra que el método científico no es siempre el mismo, se parece, tiene una lógica, tiene una coherencia, pero no es siempre el mismo en términos de, por ejemplo, las habilidades científicas que se desarrollan o se trabajan, o que se utilizan. La habilidad de experimentación, por ejemplo, no se utiliza en esta investigación, porque no se pueden hacer experimentos en este tipo de investigaciones, pero sí, eh, sí otras habilidades, como por ejemplo, analizar gráficos, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes estuvieron haciendo. Y trabajamos, o trabajaron, y aquí vamos a trabajar de nuevo, lo que son las habilidades de generar preguntas de investigación, generar hipótesis y reconocer variables, que no deja de ser, ¿ya? Así que me gustaría que alguno de ustedes me dijera entonces una pregunta asociada a alguno de los gráficos, y podría ser las variables que están ahí, y la hipótesis, ya todo junto. ¿Mm? Esto era lo que había que hacer. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuáles son las variables? ¿Y cuál podría ser la hipótesis? Centrémonos en el primero, por ejemplo. El primero que dice abundancia de insectos y naturalidad de la matriz. Y ahí hay unos puntitos, una rayita. Si quieren lo escriben por el chat, si quieren lo dicen. Por telepatía todavía no me resulta, así que traten de no usar esa habilidad. ¿Están ahí o no? ¿Aló? ¿Cuáles podrían ser? Empecemos por lo más fácil, pues yo creo que lo más fácil son las variables, ¿o no? ¿O es más fácil otra cosa? Identifiquemos las variables, del primero y del segundo. A lo mejor no me escuchan. Sí, sí lo escuchamos. Sí me escuchan, pero tienen mucho sueño. Israel se tiró a la piscina. Israel nos propone, uy, perdón, quería mover el chat. Israel nos propone la pregunta, ¿cómo afecta la concentración de oxígeno a la abundancia de insectos en un sistema? Oh, la pregunta. Esa estaría asociada a este gráfico. ¿Cómo afecta la concentración de oxígeno? Ahí está, concentración de oxígeno o el oxígeno disuelto a la abundancia de insectos, aquí está abundancia de insectos, en un sistema, o en un cuerpo de agua, o en un humedal, o en un hábitat, ¿cierto? Impresionante, Israel, lo felicito. Usted podría haberle hecho la pregunta a estos investigadores, que si mal no recuerdo no sale la pregunta, aparece en la investigación. A veces uno pone la pregunta, a veces pone el objetivo de la investigación, entonces no necesariamente sale. Felicitaciones, Israel. ¿Quién podría hacer la pregunta del otro gráfico? Más o menos siguiendo las indicaciones que nos da Israel. Que no sea Israel, a ver. Alguien más.
el segundo gráfico. A la 1, a las 2 y a las 3. La próxima semana hay prueba. Qué pesado, profesor. Sí. La próxima semana hay prueba, ¿eh? Participen, participen. No quieren participar. Acuérdense, porque estuvimos haciendo preguntas, ¿se acuerdan cuando fuimos al bosque con la profesora? Pero Israel nos hizo gran parte de la pega, así que... Oh, Valentina, muy bien, se atrevió. En nuestro grupo escribimos esta. ¿Cuál es la cantidad de abundancia de insectos en relación con la naturalidad de la matriz y o en conjunto con el oxígeno disuelto? Ah, ustedes como que mezclaron o generaron una pregunta que apunta a los dos gráficos. Es mejor, bueno, a veces se puede, ¿eh? No es que no se pueda, pero siempre es mejor generar preguntas relacionando dos variables, una independiente y otra dependiente. También se puede hacer de repente resumiendo las dos cosas. Ahora, ¿cuál es la cantidad o cuál es la abundancia de insectos? Porque cantidad y abundancia es más o menos lo mismo, es un sinónimo. ¿Cuál es la abundancia de insectos en relación con la naturalidad y el oxígeno disuelto, podría ser? ¿Mm? Ahora, lo importante es que están las variables ahí, y eso está bien. Y, claro, ¿cuál es la abundancia de insectos en relación? Sí, está buena. Lo que pasa es que, si ustedes se fijan, está al revés de cómo presenta Israel las variables. Pero está bien, porque Israel dice cómo afecta y da una variable independiente y luego la dependiente. Y Valentín y su grupo dice cómo es la abundancia en relación con, ¿o no? ¿Cuál es la cantidad de insectos en relación con? Entonces, no dice cómo afecta la abundancia a la naturalidad. Ahí estaría en realidad equivocado. Pero como el grupo lo puso de esta otra forma, por así decirlo, cómo se ve afectada esta variable en relación a la otra, mientras que Israel puso cómo afecta la primera variable a la otra variable. ¿Ya? ¿Se alcanzan a dar cuenta de la diferencia o no? Eso es importante. La pregunta de Israel está bien y la pregunta del grupo Valentina también está bien, porque incorpora las variables y la incorpora de diferente orden, pero con, digamos, con hilativos, conexiones que están correctas. ¿Cómo afecta una variable independiente a una dependiente? Es la primera pregunta, y la segunda es ¿cuál es o cómo es esta variable en relación a esta otra? Entonces, ambas dos están bien. Lo único que yo le sugeriría al grupo de Valentina, que si puedo hacer una pregunta con una variable independiente y otra dependiente, y no incorporarlas todas, mejor. En este caso, igual queda más o menos bien, pero en otros casos a lo mejor queda demasiado enredado. Y entonces lo que hace uno es poner dos variables, ¿no? Como cuál es la abundancia de insectos en relación con la matriz, y después otra pregunta dice cuál es la abundancia de insectos en relación con el oxígeno. Felicitaciones a ambos grupos. El grupo de Israel, que no sé si tenía grupo o fue el mismo, con el mismo, seguramente tenía grupo, y el grupo de Valentina con sus integrantes. Ya pues, y esa era la pregunta nomás, pues. Pero las variables ya las hemos estado diciendo. Ahora, lo que sería bueno es si alguien puede hacer una hipótesis, o si tiene algún comentario sobre las preguntas, cualquier cosa que quieran decirme, hablarme, o escribirme. Si no hay comentario, sería bueno que hicieran la hipótesis en relación a cada una de estas dos preguntas, algún otro grupo. ¿Ya?
la Connie, por ejemplo, que siempre participa, o Miguel, o algún otro, o alguna otra. ¿Están ahí o no? Hola, profe, sorry, estoy con algo de trabajo acá. En el primer caso, que la naturalidad de la matriz incide en la mayor cantidad o abundancia de insectos, ya que el gráfico va creciendo a medida que se va naturalizando. Esa sería la hipótesis. Para el ¿Qué primero, tal, Miguel? Muchas gracias. Ahí lo único que habría que aclarar es el incide, porque es mejor explicitar cómo incide, ¿cierto? Porque si yo no estoy viendo el gráfico, no me quedaría claro cómo incide, si positivo o negativamente. entonces sería que incide positivamente en la cantidad de insectos o aumenta la cantidad de insectos. Exacto. Ahora, ojalá uno en una hipótesis también como que proponga algún mecanismo por el cual ocurren las cosas, no solo la relación. Entonces uno podría decir que la naturalidad de la matriz aumenta o beneficia la abundancia de insectos porque, no sé, da refugio o algún tipo de mecanismo, finalmente es lo que uno hipotetiza. La Connie, gracias Connie, gracias Miguel, se pasaron. Mientras más oxígeno, mayor cantidad de insectos. Claro, esa puede ser una hipótesis, aunque uno lo puede reconocer más como una predicción, ¿ya? Como decía, la hipótesis muchas veces lleva incluida una explicación. Entonces uno podría decir por qué el oxígeno beneficia de alguna forma al número de insectos, ¿ya? Yo puedo decir el oxígeno, que es vital para la vida, para la respiración, como el oxígeno es vital para la fotosíntesis, porque yo no sé, por ejemplo, esos insectos, yo no sé si son herbívoros, carnívoros, insectívoros, si comen alga. Entonces, el oxígeno puede que finalmente tenga un efecto, digamos, no directo, indirecto, porque como hay más oxígeno, hay más plantas acuáticas o microalgas, porque es importante para la fotosíntesis, y como los insectos son herbívoros, hay harto insectos cuando hay harto oxígeno. ¿Ven? Y entonces la predicción que se genera desde mi hipótesis es un poco lo que decía Connie. A mayor oxígeno, mayor abundancia. ¿Qué es lo que uno mide directamente? En el fondo igual a veces corre como hipótesis esa predicción, ¿ya? Yo a lo mejor lo que yo estoy haciendo es hacerlos y hacerlas que reconozcan muy bien estos dos tipos de ideas científicas, aunque en la mayoría de los casos la gente las confunde o lo ocupa intercambiado, ¿ya? Incluso en el colegio estoy totalmente seguro que lo que puso Connie valdría 100% como una hipótesis, ¿ya? Pero como aquí hemos hecho la diferencia entre hipótesis y predicción, solamente estoy aclarando eso, ¿ya? Muchas veces en los colegios, en los libros, salen como las dos cosas unidas, hipótesis y predicción, ¿ya? Tienen muchas veces la hipótesis, esa forma de si tal cosa, entonces tal otra. Y entonces ahí llegan a ser más o menos lo mismo, ¿ya? Eso. Gracias por su participación. Ahí está un poco algunos ejemplos que yo también le estaba dando. Cómo afecta la contaminación a la abundancia de insectos, cómo afecta el nivel de naturalidad de la matriz del hábitat sobre la abundancia, cómo afecta la cantidad de oxígeno disuelto sobre la abundancia de insectos. Lo importante aquí es que yo le pongo cómo o de qué manera
o para decir que una variable, la primera, afecta la segunda, y la segunda es siempre la misma, ¿se fijan? Que es la variable dependiente. Es una forma ordenada de hacer una pregunta, no es que sea la única forma, pero lo importante es que no es de un sí y un no, que eso es mejor, porque yo también podría haber puesto, ¿afecta la contaminación la abundancia de insectos? También está bien, pero se sugiere en general que las preguntas no sean de sí o no, de respuesta sí o no. ¿Ya? Y entonces aquí yo la hice toda de cómo afecta una variable a la otra, a la dependiente. Y aquí entonces reconocí algunas variables en el gráfico A y en el gráfico B. Se fijan, la abundancia de insectos es la misma y es dependiente en ambas, y la independiente en el A es la naturalidad y en el otro la concentración. ¿Ya? Y uno también, ahí le puse contaminación porque la naturalidad es como lo contrario a un poco la contaminación o la urbanización, la antropogenización. Cuán perturbado está el hábitat por la presencia del hombre. Eso es como lo contrario de la naturalidad. ¿Ya? Eso. ¿Están ahí o no? ¿Están allí o no están allí? Ya, y aquí entonces están la hipótesis y la predicción. Muchas gracias. Entonces, a la pregunta de cómo afecta la contaminación a la abundancia de insectos, yo estoy haciendo una pregunta amplia. Se fijan que si yo pongo ¿afecta la contaminación a la abundancia? Como que no hay mucho pie para generar una hipótesis. Porque mi hipótesis sería sí, o mi hipótesis sería no. O sea, si me guío directamente por la pregunta. Pero como yo le pongo cómo, como que me obliga a pensar un procedimiento, un mecanismo, un proceso. ¿Ya? Entonces, mi hipótesis aquí dice, la contaminación afecta la abundancia de insectos, pues, o porque la contaminación destruye el hábitat que sustenta la vida de los insectos, o algo así. ¿Ya? Entonces aquí hay como una explicación, un mecanismo, un cómo, ¿ya? En el fondo. Y la predicción es una consecuencia lógica directa de la hipótesis. Como yo digo que la contaminación afecta de alguna forma a la vida de los insectos, lo que es como directamente proporcional es que yo digo, a mayor contaminación, menor abundancia. O lo que sería acá la naturalidad, a menor o menos porcentaje de naturalidad, mayor, ahí me equivoqué parece, a menos porcentaje de naturalidad de la matriz, mayor abundancia de insectos. Claro, está malo, ahí me equivoqué. A mayor porcentaje de naturalidad, mayor abundancia de insectos. Ahí sí, ¿o no? A lo mejor estoy enredado. No, naturalidad es la ausencia de humanos, así que a mayor porcentaje de naturalidad de la matriz, mientras más natural es la matriz, mayor es la abundancia. ¿Ya? Así que eso está al verde. Entonces, claro, eso se parece más a lo que nos proponía Connie en términos de más como una predicción. ¿Ya? Y aquí el último dice cómo afecta la cantidad de oxígeno disuelto. Yo le puse la cantidad de oxígeno disuelto, afecta la abundancia de insectos en su hábitat determinado, pues este elemento es vital para su fisiología. ¿Ya? Y esas son interesante que uno puede tener dos hipótesis diferentes para una misma pregunta, porque yo puedo decir que el oxígeno es vital para la fisiología del insecto. Entonces, como que yo estoy pensando que mientras la laguna, el tranque, la lagunita, mientras más oxígeno tiene, es mejor para el insecto porque finalmente él necesita oxígeno para respirar. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero una hipótesis alternativa sería de que en realidad, como todos los insectos son herbívoros, el efecto del oxígeno es porque a mayor oxígeno, mayor fotosíntesis, y como hay mayor fotosíntesis, hay más microalgas,
y como hay más microalgas, yo me alimento como insecto herbívoro. Entonces, ahí son dos hipótesis diferentes. Yo puedo pensar de que el oxígeno directamente es necesario y beneficia al insecto para hacer su proceso de respiración, o que tiene una vía más indirecta, que quiere decir que el oxígeno afecta los productores del sistema, y que esos productores son el alimento de los insectos. Entonces, son dos hipótesis que yo, de alguna forma, si las planteo, tengo que ponerlas a prueba, ¿ya? Y ahí hay predicciones diferentes. Si se fijan, si yo genero esas dos hipótesis diferentes, yo podría generar dos predicciones diferentes. Y eso es interesante porque de repente algunas predicciones son comunes a una misma hipótesis. Por ejemplo, esta predicción, a mayor cantidad de oxígeno, mayor abundancia de insectos, serviría para las dos. Pero si yo pongo la predicción, a mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de microalgas, no necesariamente es una predicción que se cumple de mi hipótesis sobre la relación fisiológica o de respiración entre insecto y oxígeno. ¿Se entiende, no? O muy enredado. Lo importante es que a veces una hipótesis puede tener más de una predicción, a veces dos hipótesis pueden tener predicciones comunes, y lo mejor es, si yo tengo dos hipótesis, tener predicciones diferentes para cada una. La Connie no entendió NN. ¿Qué parte no entendió? ¿Desde más o menos desde dónde? ¿Solo la parte del oxígeno? ¿O desde antes? Cuando yo dije, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, ya, lo que yo decía, que aquí hay una hipótesis que dice que la cantidad de oxígeno disuelto afecta la abundancia de insectos en su hábitat, pues es un elemento vital para su fisiología. Entonces, mi hipótesis tiene que ver con que hay más insectos donde hay más oxígeno, porque uno necesita, en general los seres vivos que respiramos, necesitamos oxígeno para respirar, para que nuestras células funcionen, ¿ya? Pero también podría haber otra hipótesis, eso era lo que decía yo, que dice que hay más insectos en las lagunas donde hay más oxígeno, porque en esas lagunas donde hay más oxígeno, hay más plantas, ¿ya? Porque las... Ah, en realidad. No sirve me retracto completamente. Claro, las plantas no necesitan oxígeno, es al revés. Muy bien, por eso no entendía, Connie. Las plantas liberan oxígeno. Claro, lo que yo estaba pensando es que en un ambiente donde hay más oxígeno disuelto, es muy probablemente porque hay producción de oxígeno por los fotosintetizadores, claro. Lo que yo estaba tratando era de encontrar una hipótesis alternativa que no se relacionara directamente con la necesidad del oxígeno de los insectos de oxígeno, sino que fuera también un producto de la fotosíntesis. Porque si yo lo relaciono con la fotosíntesis, puedo tener una predicción que me relaciona el oxígeno con las plantitas. Pero en realidad, claro, no, está malo mi hipótesis. Profe, ¿y se podría pensar en el oxígeno como un indicador en lugar de como una consecuencia? O sea, que mi hipótesis sea que los lugares donde hay más oxígeno siempre va a haber más insectos, en lugar de pensar que los insectos, que el oxígeno en sí es el producto de que los insectos estén ahí. No sé si me explico. Sí, pero en realidad no es el producto, está bien pensado, o sea, como tú lo dices, es como están planteadas las hipótesis y las preguntas, porque tú estás diciendo que el oxígeno es la causa de que estén ahí los insectos. Entonces, claro, es un indicador, por así decirlo. Muchas veces uno utiliza el porcentaje de oxígeno, justamente en la naturalidad, como
como indicadores de la salud del cuerpo de agua. Y de hecho estaba pensando que justamente cuando uno tiene harto oxígeno, pero empieza a meter mucha materia orgánica, ahí sí que ya hay mayor concentración de plantas, porque y ahí empieza a bajar el oxígeno en realidad. Cuando uno incorpora mucha materia orgánica, muchos fosfatos, nitratos, que son ahí las plantas empiezan a crecer mucho y bueno, ahí también liberan oxígeno, pero como en ambas proporciones. Oh, Connie. Sí, pues a veces hay predicciones alternativas o hipótesis alternativas. Por ejemplo, yo tengo una variable que es cuánto hablan mis estudiantes en mi clase, ¿cierto? Yo puedo tener dos hipótesis alternativas. Los estudiantes no hablan porque en general no les gusta hablar, o la hipótesis alternativa es que los estudiantes no hablan porque no entienden nada. Son dos hipótesis alternativas. Incluso pueden haber más hipótesis alternativas. Entonces, por eso yo me preocupo porque no hablen, porque si yo pensara siempre de que no importa que no hablen porque yo sé que saben, lo que pasa es que no les gusta hablar o porque no pueden, el micrófono está malo. Si yo pensara eso siempre, tuviera solo una hipótesis, yo no me preocuparía de que no hablaran. Pero como finalmente hay otras hipótesis que son posibles, uno se preocupa. Y quisiera entonces tener evidencias de que si están entendiendo o no están entendiendo. Es que no hay una hipótesis normal, por así decirlo, Connie. Hay la hipótesis tuya, que tú propones como científico, y hay hipótesis que son alternativas cuando, por ejemplo, si tú haces un experimento, están las hipótesis alternativas que son a lo mejor lo que no manipulaste en el experimento. O simplemente por lo que tú ya sabes, por lo que conoces, pueden haber varias hipótesis. Y tú las pones a prueba todas. En general, uno en ecología, uno pone varias hipótesis a prueba. O sea, de hecho, en este mismo ejemplo, si tenemos esos dos gráficos que están aquí, yo también, finalmente, pueden ser hipótesis alternativas o hipótesis que finalmente se juntan. Porque yo puedo decir, ¿qué afecta más a la abundancia de insectos? ¿La naturalidad de la matriz o el oxígeno disuelto? Y entonces, en realidad son dos hipótesis que están como evaluándose juntos. ¿Ya? Finalmente, Entonces la hipótesis, perdón. dale nomás, Connie, no importa que esté con eco, igual se escuchaba bien. Es que entonces la hipótesis alternativa es cuando son más de una. Por ejemplo, puede pasar esto y puede pasar esto otro. Y la hipótesis como normal es como solo una. O no sé si se llamará normal, pero como hipótesis. Como para diferenciarlas. Uno podría diferenciarlo en términos de que, gracias por la pregunta, Connie, cuando uno, por ejemplo, es ecólogo o trabaja no con experimentos, generalmente uno tiene más de una hipótesis. Como uno no puede controlar lo que está estudiando, uno no puede cerrarse a que sea solo una cosa. Cuando yo tengo un experimento, generalmente tengo mi hipótesis de trabajo más clara, a lo que tú llamas normal, y todo lo que puede explicar alternativamente a mi hipótesis normal se puede llamar una hipótesis alternativa. Pero en ecología, por ejemplo, generalmente yo tengo varias hipótesis, todas trabajando o siendo puestas a prueba en el mismo momento, ¿ya? Porque hay muchas variables, pues entonces cualquiera de esas variables yo puedo pensar de qué es lo que me explica lo que estoy estudiando, ¿ya? Eso. Ya pues, y entonces lo que me gustaría revisar ahora, ojalá antes de que salgamos a recreo,
para que tengamos del recreo para adelante todo para hacer el taller, que esta vez quiero hacerlo acá, en clase, es la indagación científica, cuando uno habla de indagación científica como una forma de enseñar, ¿ya? Y entonces lo que salía en los textos, en ambos dos, era que la indagación científica uno la puede reconocer como una estrategia de enseñanza y también como un producto de la enseñanza. O la indagación científica la puedo reconocer como una forma de enseñar y también puedo hablar de indagación científica como un resultado de lo que mis estudiantes deberían poder hacer y también poder comprender, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora. En el artículo que nosotros le subimos hace rato, que es de Vergara y Cofré, nosotros nos atrevimos a definir más o menos qué es lo que es una estrategia de enseñanza o enfoque de enseñanza indagatorio. Nosotros dijimos que, o proponemos que es una forma de enseñar que está centrada en el estudiante, lo primero, no centrada en el profesor, ¿ya? En el cual el docente orienta la construcción del conocimiento por parte de los alumnos a través de actividades que los involucran y comprometen en la búsqueda de la respuesta a una pregunta. Y eso entonces, una de las cosas principales, uno tiene una pregunta real de investigación, como las que hemos estado discutiendo que podríamos generar en la sala de clase, y según el creador de la indagación como método de enseñanza, Joseph Schwab, en un enfoque indagatorio o en una clase indagatoria, siempre se debería incluir al menos algunos de estos aspectos. Si están los tres, tanto mejor. Presentar preguntas o problemas, recopilar, obtener o analizar datos, e interpretar resultados. Si yo estoy haciendo esas tres cosas en mi clase, realmente, entonces mis niños, mis estudiantes, están indagando. Están realmente, lo que significa finalmente estar indagando, significa estar usando, estar desarrollando, estar trabajando habilidades científicas, ¿ya? Cuando yo les doy que analicen esos gráficos, por lo menos están haciendo esto. Están interpretando resultados, ¿ya? Si yo les doy una pregunta y les digo, ¿cuántos insectos hay en su patio? ¿Cuántos tipos de insectos hay en su patio? Yo les estoy pidiendo finalmente que vayan a recopilar datos y les estoy dando una pregunta. Y ustedes van, salen al patio ahí media hora y me dicen, profe, mira, aquí sacamos estas fotos y yo tengo estos. Encontré una chinita, encontré una araña, una araña en un insecto, etc. ¿Ya? Entonces lo importante es que un enfoque indagatorio, una clase indagatoria, el profesor no es el más importante, sino que el estudiante, uno se hace al lado, les da el apoyo para que los estudiantes se comprometan a responder alguna pregunta. Generalmente se las doy yo como profesor o profesora, y ellos recopilan datos, o incluso yo les puedo dar los datos, y les digo, busquen en esos datos tal cosa, ¿ya? E interpreten esos resultados. Esa es como la estructura o las características más importantes de una clase indagatoria, ¿ya? Si no hay eso, si no hay nada de eso, mi clase no es indagatoria. Mi clase igual puede ser súper buena, pero no estoy trabajando habilidades de pensamiento científico, ¿ya? Esa es como la relación. Esto es algo que salía en el currículum antiguo, pero que a mí me gusta seguir poniéndolo porque yo soy un enamorado del currículum que había antes, no el que hay ahora, en básica y en media. ¿Qué característica debe tener una clase a través de la indagación? Esto es lo que decía nuestro currículum antes: se compromete con preguntas científicas, dan prioridad a la evidencia, formulan explicaciones, relacionan las explicaciones con el conocimiento científico, comunican y justifican la explicación.
¿ya? Esto se parece mucho a lo que es una investigación que uno puede hacer de repente en un proyecto, en una feria científica, en una, ¿cómo se llaman esos grupos científicos? Se me olvidan. Academia científica. Pero uno a veces también lo puede incorporar en sus clases habituales. Por ejemplo, en una unidad a lo mejor hago a los estudiantes hacer un experimento o llevar a cabo una investigación no experimental, ¿ya? Esta también está buena. Se entenderá por actividad de indagación aquella actividad orientada por una pregunta, dado en una situación específica que no es de respuesta única, ni evidente para los estudiantes, y que para su análisis, resolución o respuesta se hace necesario emplear procedimientos y razonamiento propio del quehacer científico. ¿Ya? Obviamente hacer una clase así a veces no es tan fácil, po. Y entonces, por eso nadie dice que todas mis clases tienen que ser indagatorias, pero lo importante es que si yo hago una clase indagatoria, estoy de alguna u otra forma trabajando aquellas cosas que hemos estado viendo en las últimas 3 o 4 clases, que son habilidades, ya sean simples, complejas, ya sea la observación, la inferencia, la clasificación, la manipulación de variables, el análisis de datos, de gráficos, etc. Si no hago eso, si no hago ninguna de estas cosas, lo más probable es que no esté trabajando habilidades científicas. Lo cual de vez en cuando tampoco es malo. Al revés, lo importante es que mis clases no sean todas no indagatorias. De repente una por unidad, para que los niños tengan esa oportunidad. Y tanto en el capítulo de Judith Lederman como en el artículo de Cofrey Vergara salía esto, que aquí está como de una forma más bonita, y que dice entonces que hay tipos de indagaciones, desde la no indagación hasta la indagación totalmente abierta, pasando por la estructurada y la guiada. Es probable que cuando uno hace un proyecto, una ABP, como le están pidiendo ahora a los profes de Ciencias para la Ciudadanía, cuando hago justamente, no sé, como ya decía, un proyecto o en una feria científica o en una academia, es probable que yo haga una indagación abierta, pero en mis clases basta con que a lo mejor haga una indagación estructurada, una guiada de vez en cuando, y ya voy a tener alguna oportunidad para que los estudiantes trabajen sus habilidades, ¿ya? En la estructurada, por ejemplo, yo les voy a dar el problema o la pregunta, también les voy a decir cómo la respondan, pero los estudiantes son los que analizan y concluyen. El que yo, por ejemplo, les presento un gráfico a los estudiantes y les diga que lo analicen y saquen conclusiones, entonces es una indagación estructurada, porque los niños van a estar sacando conclusiones a partir de algo que a lo mejor yo ya hice o que sale en algún texto, pero van a estar trabajando las habilidades en relación al analizar el dato y concluir, ¿ya? La indagación guiada, yo les voy a decir cómo lo que tienen que estudiar, el problema, la pregunta, pero van a ser los estudiantes los que van a decidir más o menos, obviamente con mi ayuda, cómo contestan esa pregunta. Y lo que es más abierto es la indagación abierta, que es que el estudiante elige su propia pregunta. Y eso es más o menos difícil. Y si se dan cuenta, justamente lo que vimos la semana pasada o antepasada de cómo hacer una buena pregunta, recién aquí es lo, digamos, totalmente necesario que el estudiante sepa, ¿ya? Porque una vez que yo les pido que ellos hagan la pregunta, justamente necesito que ellos sepan hacer preguntas, o sea, la habilidad de preguntarse. De repente puedo hacer este ejercicio nomás y dejarlo hasta ahí porque no tengo tiempo en el semestre para que hagan toda la investigación, pero quiere decir que ya trabajé por lo menos esta parte, ¿ya? Que ellos generen un problema, que ellos generen una pregunta. Por eso pueden haber más combinaciones de esto, esto es solo una cosa, un esquema simple de cómo ir desde sin participación de los alumnos hasta la participación más grande, ¿ya?
¿Tiene alguna duda o no? ¿O están todo ok? Están todos durmiendo. Pero no se preocupen, ya van a despertar cuando les diga que hagamos la actividad que tengo preparada. Sofía dice que sí entiende. Muy bien, Sofía, la felicito. Profe, tengo una duda, pero es anexa. Claro. Si yo propongo un tema y los niños deciden cómo abordarlo, ¿eso sería guiada o abierta? Por ejemplo, yo tuve un grupo de niños que estuvieron en un torneo de innovación y robótica y tenían que desarrollar un proyecto de innovación, y el proyecto de innovación trataba de cómo incentivar a la gente a hacer deporte, principalmente porque este año iban a hacer la Olimpiada y después por el COVID. Entonces ellos tuvieron que buscar alternativas. Por ejemplo, el equipo que yo manejé desarrolló un juego de mesa que incentivaba a hacer deporte a través de actividades y otras cosas. Otro equipo hizo unas cuerdas especiales para hacer ejercicio del patio, otros fueron buscando más alternativas. Entonces ellos fueron buscando soluciones, pero yo les di un tema, no sé si eso sería un problema o un tema. ¿Cómo entraría ahí Claro, si tú les das un problema, ahí justamente la solución de los problemas no necesariamente se solucionan con investigaciones, ¿cierto? Y esa es la diferencia a lo mejor de una BP o de un trabajo que tenga que ver con resolución de problemas o trabajo de proyectos con una indagación. La indagación Pero se es supone que acá tenían que justificarlo, por ejemplo, para decir cómo funcionaba todo esto o cómo iba a afectar, tenían que presentar pruebas, hablar con expertos, hacer teoría, luego confirmarla, presentar un póster frente a un panel de expertos que eran científicos y de ahí ver y ganaban, ir puntuando la investigación. Por eso no era solamente proponer un proyecto estéril, o sea, una idea, sino que tenía que ser realizable y tenía que tener relación con lo que habíamos dicho y por qué iba a servir. Por ejemplo, en el caso de las cuerdas, hablaron con unos kinesiólogos, con unos profesores de educación física, sacaron estadísticas de cómo está el sedentarismo. En el caso del juego de mesa, separaron y segmentaron las cartas por población para que pudieran jugar ancianos que había visto con kinesiólogos, que eran los que estaban más sedentarios junto con los niños. Sacaron incluso unas cartas que eran para gente que le gustaba hacer más ejercicio que el resto, entonces tenían ejercicios que eran de alto rendimiento. Y todavía tienen que hacer otra indagación con kinesiólogos para ver cuáles son los que sirven. También trabajaron la inclusión, entonces tenían que ver si las cartas eran compatibles con la gente que tiene daltonismo, ver si se podía agregar braille, entonces era como un poco más investigativo que solamente proponer una idea. Sí, o sea, eso en este cuadro, por ejemplo, podría ser una indagación guiada. En términos que tú les diste el problema, ¿cierto? Les diste un tema y ellos tuvieron que ir buscando más o menos cómo solucionarlo. En el planteamiento de ese problema, yo veo que hay algunas cosas que son más de indagación y otras que son más como de resolución de problemas, en términos de que ahí, digamos, ambas como aproximaciones o estrategias son súper válidas. Lo importante es que a lo mejor tú hagas el ejercicio de ver qué habilidades científicas estaban trabajando en uno u otro forma de resolver el problema. A lo mejor en algunas trabajaron más habilidades científicas, en otras a lo mejor habilidades blandas o habilidades, digamos, del siglo XXI, independiente que sean científicas o no. ¿Mm? Entonces, ahí, claro, de eso va a depender, por ejemplo, si yo tengo un problema y ese problema voy y le pregunto a un experto y después a partir de eso genero no sé, un afiche, a lo mejor ahí, si después recuento, claro, no manipulé una variable, no analicé un gráfico, hay ciertas como habilidades científicas que yo no ocupé, pero hubo otras habilidades que sí desarrollé o sí trabajé. Entonces, dependiendo ahí, yo lo que veo de lo que tú me cuentas, como que dependiendo del tipo de solución o aproximación que tomó cada grupo, algunos trabajaron más habilidades científicas y otros otro tipo de habilidades. ¿Mm? Lo cual está bien también. Gracias, profe. De nada, Miguel. Lo importante es entonces que uno, o sea, ¿por qué ahora hablar de esto? Es justamente para que ustedes tengan una primera aproximación, obviamente después lo van a ver en los cursos de didáctica,
de la ciencia, y imagino incluso en didáctica de otro contenido, el cómo hacer esto y tener claro entonces que cuando yo hago una cosa, voy a estar trabajando cierto tipo de habilidades, cuando hago otra cosa, voy a estar trabajando otro tipo de habilidades. Como les decía, si yo siempre hago indagación guiada, los niños nunca van a, ellos tienen que plantearse un problema. Por lo tanto, la habilidad de hacerse preguntas investigables no la estamos trabajando. Ahora, a lo mejor, si yo trabajo la habilidad de hacerse preguntas investigables, pidiéndole a los niños que hagan preguntas, pero después no desarrollo la investigación que ellos hacen, me ahorro justamente el tener que implementarlo durante a lo mejor semanas, etcétera, pero sí por lo menos trabajo esa habilidad de que generen una pregunta, un problema. Claro que cuando ellos hacen eso y después les digo que no lo hagan o no lo implementen, se van a lo mejor se van a decepcionar. Pero lo importante es eso, saber en qué tipo de indagación yo estoy y qué tipo de habilidades están desarrollando mis estudiantes, dependiendo de eso. Y es un poco de lo que hablaban los dos artículos. Y de lo que también hablan, bueno, aquí estaba el ejemplo en el artículo de un libro de la Judith Lederman, en términos de los diferentes pasos. Entonces, finalmente, si yo les doy esta pregunta, ¿qué condiciones necesita el moho del pan para crecer? Me voy a saltar esta pregunta para que vayamos después directo a la actividad que quiero por ustedes, pero si estoy yo dándoles la pregunta, es probable que lo más seguro es que esté yo generando una indagación guiada probablemente, si es que ellos tienen que responder esa pregunta, ¿ya? Si yo más encima les digo cómo, estructurada. Si yo solamente les doy la pregunta, y a lo mejor aquí les estoy diciendo realmente lo que tienen que hacer, entonces es más bien estructurada, ¿ya? De repente, si yo les dejo abierto el diseño un experimento, pero ustedes vean cómo lo hacen, es algo más abierto y ellos van a tener que decidir si tengo un grupo, o dos grupos, o tres grupos, si los dejo abierto, si lo dejo cerrado con agua, o etcétera, ¿ya? Pero hay cosas así simples que uno puede generar, como las que hemos estado conversando, por ejemplo, eso de ver cómo se seca la ropa, qué posición, o cuál es la variable que me explica el secado de la ropa, etc. Pero dentro de lo que estamos hablando, una de las cosas más importantes entonces es que vemos a la indagación como una estrategia de enseñanza, que estaríamos por acá. A ver si puedo tener... La estrategia de enseñanza es un poco de lo que estamos hablando, el generar una clase en que yo pueda tener a mis estudiantes trabajando y siendo protagonistas de mi clase y trabajando sus habilidades. Y por otro lado, entonces yo también puedo pensar en la indagación como el resultado de mi enseñanza, no solo como mi forma de enseñar, sino que el resultado, en términos de que yo quiero que ellos sepan finalmente cómo indagar, cómo hacer investigación. Pero lo que nos dice Judith Lederman es que y creo que en el artículo nosotros también algo dijimos, es que no solamente me interesa de que los niños sepan a lo mejor controlar una variable, o que no me interesa solamente que los niños sepan hacerse una pregunta, imagínense que eso ya es harto, sino que como el nivel más alto, yo también debería tratar de que los niños comprendan lo que están haciendo. Y ahí esto a veces no se entiende. Yo dije, pero si yo les dije que hicieran un experimento, y ellos lo hicieron bien, por lo tanto aprendieron a indagar. Y uno dice, sí, aprendieron habilidades y desempeños científicos, pero ojalá también supieran o comprendieran lo que están haciendo, y entonces comprendieran por qué hicieron un experimento y no hicieron otro tipo de investigación. O, muy bien, los niños saben hacer preguntas,
pero además saben de que una investigación siempre tiene que empezar con una pregunta, ¿ya? Entonces, no solamente lo que nos invita a Judith Lederman es no solamente a desarrollar las habilidades, sino que también a desarrollar una comprensión sobre el proceso, ¿ya? Y que eso muchas veces es difícil. Y Judith Lederman, junto a su esposo, Norman Lederman, proponen estas, digamos, aspectos o características de la indagación como de importante de discutir con los estudiantes, y ojalá que justamente los estudiantes comprendan entonces estas características, ¿ya? Un poco de lo que hemos hablado, de que no existe un único grupo o secuencia de pasos al realizar una investigación, o sea que no existe un único método científico, sería algo que sería importante que los niños entendieran, ¿ya? Para que entendieran que hay entonces investigaciones correlacionales y otras que son experimentales, que todas las investigaciones comienzan con una pregunta, pero no necesariamente ponen a prueba una hipótesis. Esto también es importante, a lo mejor no lo hemos trabajado tanto, porque siempre ahora los ejemplos que yo he dado es con hipótesis, pero muchas veces uno hace una investigación sin tener una hipótesis, ¿ya? Pero que finalmente igual es una investigación científica porque me genera nuevo conocimiento. Por ejemplo, si yo me pregunto justamente qué tipo de insectos hay en el patio de mi casa, o qué tipo de insectos hay en el patio de nuestra escuela, ahí no vale mucho la pena que yo genere una hipótesis, porque en realidad no sé cuántos van a haber, no sé de qué tipo, no hay hipótesis. Pero hay una pregunta, que es cuáles son o qué tipo de insectos hay en mi colegio. Entonces, esa es una investigación científica escolar, ¿cierto? Que no tiene hipótesis. Y eso es importante darse cuenta. No solamente que los niños aprendan o vayan y recolecten los datos para poder determinar qué insectos hay y qué insectos no hay, sino que sepan que está bien que no tenga hipótesis su investigación, no importa. Y eso no es tan trivial, porque de repente uno tiene la idea de que siempre tiene que haber una hipótesis, ¿ya? Entonces aquí no los voy a decir todo, de repente se los dejo, ahí está en el artículo, pero es importante, algunos de estos sí, a lo mejor los trabajamos más, por ejemplo, que las conclusiones deben ser consistentes con los datos o con los resultados. Eso en general uno, cuando hacen un informe de laboratorio, los niños uno trata de que lo que concluyan tenga que ver con lo que pasó, pero acá hay otros que, como estos que les decía, no necesariamente son trabajados en clase, ¿ya? Por ejemplo, datos científicos no es lo mismo que evidencia científica. Eso incluso puede parecer medio extraño, pero no es lo mismo. No es lo mismo dato. No todos los datos me sirven para refutar mi hipótesis, por ejemplo, o para comprobarla. Y son esos datos, los que me sirven para hacer eso, los que son finalmente evidencia, ¿ya? Evidencia es lo que los datos que uso para finalmente generar mi argumento o mis conclusiones. Eso. No sé si hay alguna duda. Pucha, esta tabla no se ve mucho, yo sé que no se ve mucho. Pero este es un artículo escrito justamente por Judith y Norman Lederman, donde estudiaron a niños de séptimo básico de Chile y de otros 15 países. Entonces, aquí yo les tengo como destacado Chile, ¿ya? Seguramente no se ve porque está muy chiquitito, pero y aquí está en inglés, porque, digamos, corté y pegué la página y no la traduje, porque ya sería más tiempo, y lamentablemente no tenía más tiempo, pero aquí son los mismos que están acá. Son los mismos características que están acá. La primera dice que toda investigación no necesariamente comienza con una hipótesis, sino con una pregunta, y es lo que sale acá. Y acá, por ejemplo, dice, empezar con una pregunta no es algo tan claro,
de que todos los niños o todos los estudiantes de séptimo básico lo sepan, ¿ya? Y aquí está entonces el N, y aquí está una clasificación de las respuestas que dieron los niños a esas preguntas. Son todas preguntas abiertas, entonces se genera como una rúbrica, donde N es como ingenuo, M es mixto y I es informado. Una respuesta informada, en este caso sería que yo sepa que toda investigación científica empieza con una pregunta, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que en términos de respuestas informadas hay solamente un 8,5%. Obviamente la muestra es pequeñita, deben haber sido unos pocos cursos de séptimo básico, de seguramente Santiago, pero si ustedes se fijan, hay muy poco porcentaje de niños que en séptimo básico saben de que en general las investigaciones científicas siempre empiezan con una pregunta, ¿ya? En general hay un 53%, o sea, más de la mitad, que no sabe eso o que piensa que en realidad lo más importante es la hipótesis, ¿ya? Lo que no está tan mal, pero lo malo es que no tengan claro la importancia que tiene la pregunta en la investigación, ¿ya? Y así, las diferentes características, solamente me voy a quedar en esta segunda, que la que dice que hay como diferentes tipos de métodos científicos, no solo uno. Esta es la más drástica, porque no hay nadie que se dé cuenta, o no hay nadie que en su respuesta denote que sabe que hay más de un método científico, que hay diferentes formas de investigar, sino que la mayoría, imagínense, el 75% de los niños estuvieron de acuerdo con que hay un solo método científico, que es observar. No sé ni siquiera si sale ahí la pregunta. Dice observar. Generalmente ese método científico dice observación, hipótesis, experimento, datos, conclusiones, una cosa así. El 75% de los estudiantes estuvo de acuerdo con que ese es el único método científico. Y 0% respondió que hay cierta diferencia en la forma en que uno hace ciencia, dependiendo, por ejemplo, de la pregunta, de la disciplina, etc. ¿Ya? Entonces, solamente decirles que hay datos de estas como características de la forma en hacer ciencia que los niños chilenos en general no manejan, y que en general igual, no vamos a mirarlo, pero en general tampoco en el mundo hay mucha comprensión de eso. Si se fijan, nosotros tenemos un 0%, pero en Brasil es 0,6%, así que es lo mismo. En China un 3%, 0%, en Egipto 1%, en Inglaterra ya hay un 11%, un poco más. En Finlandia, que parecen que son los tan desarrollados, un 6,5%, en Francia un 2%. Solo en muy pocos países como en Suecia, o como en Sudáfrica, miren, o como Israel o Alemania, recién tenemos un porcentaje más alto de estudiantes que maneja esto de que no hay un solo método científico, ¿ya? Esto quiere decir que en general en el mundo no se le da tanta importancia a esas comprensiones, ¿ya? Y bueno, si nosotros podemos hacer o aportar un granito de arena por eso, estaríamos súper bien. Ya pues, consultas, dudas, preguntas. Ah, chuta, y caleta de cosas aparecen en el chat. Javier dice, el 0% está informado. Sí, pues el 0% está informado. 0% sabía de que, o tenía idea de que hay más de un método, o que la pregunta es lo más importante. Chile campeón. Bueno, pero como les mostré, igual no es solo Chile. Lo que pasa es que hay una tarea bien titánica del profesor de ciencia, y el profesor de ciencia también son ustedes, los profesores de básica, porque por lo menos hasta sexto son ustedes los profesores de ciencia, que es que el estudiante desarrolle ciertas habilidades científicas. Entonces ya eso es difícil, y entonces más encima que el estudiante
avance a un nivel superior, que es reflexionar sobre eso, es difícil. Bueno, y con el tema que vamos a ir cerrando el curso, que es Naturaleza de la Ciencia, eso tiene ya más que ver con la reflexión sobre el quehacer científico. Entonces es un trabajo súper arduo, así que por eso muy buena reflexión, Javiera. Es solo más que hacer germinar el poroto. Es importante hacer germinar el poroto, porque hacer germinar el poroto es mejor que yo contarles cómo crece el poroto, ¿cierto? Eso es lo primero. Así que bien por la germinar el poroto. Pero lo que no hay que hacer es que sea como un trámite, sino que les demos una pregunta, por ejemplo, para hacer germinar el poroto. Para que vean que eso es un trabajo científico o es una investigación científica. Si yo justamente se los doy como una tarea más, haga esto, claro, el niño no va a estar dándose cuenta de que está haciendo algo diferente a lo que hace. No es lo mismo vaya al computador a buscar cuánto se demora en germinar el poroto, que yo lo haga yo mismo y que vea si hay alguna variable que aumenta o que disminuye esta germinación, etc. Y más encima, si yo puedo reflexionar sobre lo que estoy haciendo, que es un experimento, no otro tipo de investigación, bueno, ahí ya es como en los memes. Los memes ahí donde ven, ¿han visto esos memes donde sale como el cerebro así como desde lo más así? Claro. Mira, un gato herbívoro. Raro el gato. Claro, como dice Miguel, a veces sí es una tarea nomás y veo, eso es lo otro, si yo veo que siempre necesito que me salga bien, eh, eh, ¿qué pasa cuando moría el poroto? Bueno, a veces el poroto moría porque le echabas mucha agua y eso finalmente también afecta. Lo importante es un poco lo que decía Miguel, que no sea una competencia y que yo un poco sepa por qué estoy haciendo eso y sepa que a veces puede no resultar. A veces mis resultados o mis datos no son lo que yo esperaba y eso también te genera nuevas preguntas más que fracaso, digamos. Y eso es un poco a lo que estábamos viendo en las últimas diapos, digamos, de reflexionar y de aprender sobre cómo se hace la indagación científica. Ya, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí entonces, esta parte, y vamos a hacer ahora un recreo para que volvamos tipo en 10, 15 minutos más a realizar una actividad entonces que yo creo que es indagatoria y que más encima se supone que es contexto no científico, sino que de la vida diaria, no implicando la ciencia, y entonces encuentro que puede ser incluso más como motivante para ustedes y para sus estudiantes más grandes, si que alguna vez les toca hacer a quinto, sexto, séptimo. Y que reflexionemos sobre ella. Es una actividad que solamente la tengo en una guía, está en el aula, así que si la pueden bajar, nos vemos a la vuelta, la revisamos y en grupo ahí con una buena media hora lo tratan de realizar y la revisamos, ¿ya? Porque como la próxima clase hay prueba, la idea es que no nos quedemos sin revisarla ahora, ¿ya? Por eso estoy dando el recreo un poquito antes para que tengamos toda la hora. Ya. Bien. Les voy a compartir entonces la guía, que espero que alguno de ustedes, por ejemplo, por lo menos pueda bajar. Y se las voy a leer. La primera parte, ¿ya? No sé si ahí se ve, cierto? ¿O no se ve? Sí se ve. Ya. Entonces, ahí se ve lo más grande que se pueda, para que puedan leer bien. Les voy a leer un poco entonces la primera parte, ¿ya?
Dice, taller 7, indagación científica en nuestra vida diaria como estrategia y como producto. Ojalá entonces como producto de conocimiento y desempeño. Como, obviamente está centrado en el desempeño, está centrado en las habilidades, pero también vamos a reflexionar un poquito sobre cada una de estas habilidades, ¿ya? Dice, normalmente en nuestra vida cotidiana estamos usando habilidades científicas, observaciones, inferencias, reconocimiento de variables, propuesta de hipótesis, predicciones e incluso conclusiones en base a evidencia. Son solo algunas de ellas. Esto lo hacemos desde que somos muy pequeños, 2 años o antes, y por lo tanto el trabajo del profesor y la profesora de ciencias, me faltó, ciencias, debería ser simplemente guiar, mejorar o mantener estas habilidades en nuestros estudiantes. En la siguiente actividad usted trabajará algunas de estas habilidades y reflexionará sobre su uso y mal uso y las consecuencias para la alfabetización. El problema parte 1, ¿qué pasa con la relación? Se llama. ¿Ya? Renato y Javiera son una pareja universitaria muy enamorados que llevan algo más de 6 meses de relación permanente. Ellos constantemente dan a conocer lo felices que estaban a través de Facebook e Instagram, subiendo fotos juntos, teniendo fotos de perfil donde aparecen los dos, se escriben mutuamente en los muros, se etiquetan en eventos, juntos como recitales, o cuando van al cine. Esto era antes de la pandemia. En definitiva, una vida social amorosa bastante activa. Un día, Germán, papá de Javiera, se dio cuenta que ella cambió su foto de perfil de WhatsApp, que es lo que nosotros vemos, los WhatsApp con suerte Facebook. Pasando de estar en una foto con Renato a colocar una foto en donde aparecía solamente ella. Luego pasó lo mismo con la foto de perfil de Javiera, de Facebook, y finalmente también con la de Renato. Nótese que el papá, ¿por qué le puse la papá? Nótese que el papá tenía de amigo de Facebook a Renato. Ya, intrigado por esta observación, Germán le preguntó a Valentina, hermana menor de Javiera, que aún está en el colegio, si sabe algo de la relación de Javiera. Valentina le dijo que, ahora que lo pensaba, como que estaban más distanciados, o al menos no han salido juntos tanto como antes. Ella le propuso a su papá que podría indagar sobre lo que pasa con Javier y Renato y le propuso, bueno, yo creo que, si no están bien, seguro que también han cambiado su foto de perfil de Instagram. Un poquito copuchenta, Valentina. Ya. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero han pasado por aquí un par de habilidades científicas. Solo para terminar, Valentina se percató que Renato redujo su actividad en Facebook, colocando esporádicamente estados, siendo estos básicamente publicaciones de memes de cosas poco relevantes. Igual son relevantes los memes. En cuanto a Instagram, los dos han subido menos fotos juntos en los últimos días, pero aún tienen sus estados con fotos juntos. En todo caso, las últimas fotos de fin de semana de Renato han sido con amigos en los bares Espartaco y Oasis de Viña del Mar, algo poco común ya que ambos viven en Valparaíso. A partir de esto, Valentina se hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la relación? Finalmente, cuando Germán y Valentina, o sea, papá e hija menor, deciden consultar a la mamá de Javiera, Alicia, ella les dice, yo creo que todo anda bien, solamente que ambos están muy estresados porque están terminando la universidad. Ya. A partir de la información anterior, realice las siguientes actividades. Reconozca una observación o dato empírico, una inferencia y una predicción. ¿Ya? Entonces esa es la idea, que ustedes a partir del relato reconozcan una observación, una inferencia y una predicción, y que elijan una de las siguientes hipótesis como explicación a la pregunta ¿qué pasa con la relación? O ¿qué pasa en la relación? Ahí están 4 hipótesis. Que estas hipótesis, ven, son alternativas. Cualquiera de ellas, ahí habría que analizar, podría ser una respuesta. Eso. Después viene otro texto y ahora vienen incluso datos.
deberían ahí analizar. Pero lo primero es, a lo mejor escribir una observación, inferencia y predicción, o por último reconocerla acá, y no sé, por la marca, por la observación, y elegir una de estas como hipótesis. Y después se van a la segunda parte, ¿ya? Eso. Ser copuchenta sería una habilidad científica, exactamente. Sí, pues la copucha la copucha tiene asociada la inferencia, por ejemplo, porque la copucha siempre es una conjetura que sale a partir de algo observado, ojalá, pero no es la observación misma. Y por otro lado, uno empieza a hipotetizar al tiro. Y la copucha igual es un pasto fértil para la indagación. Se supone que uno indaga copucha, es la copucha de la naturaleza, la investigación científica, ¿ya? Es la copucha de la naturaleza. Ya pues, ahora sí que estoy listo como para hacer grupos, así que sobre todo si es que no todos pueden bajar o tienen acceso a la guía, que ya está obviamente en el aula desde hoy día en la mañana, así que, como para cerrar justamente lo de la prueba, la prueba va a entrar desde dato y evidencia, o dato, conjunto de datos e idea para adelante. La parte más como ontología al comienzo, no, ¿ya? Nos vamos a centrar en la prueba en todo lo que tiene que ver con habilidades científicas o con la estructura del conocimiento científico, desde los datos e ideas, hipótesis, de las habilidades que vimos básicas y estas otras más complejas, y lo último que vimos de cómo presentar o generar una clase indagatoria, que significa una clase donde se puedan desarrollar habilidades científicas. Profe, Josefina, dígame, Emilia. ¿cuál va a ser el formato de la prueba? La prueba es exactamente lo mismo que han hecho, pero ahora individual. O sea, Ya, pero es un va a ser un Word taller. que lo podemos descargar y después Exacto, va a subirlo. ser un Word, les digo al tiro, que seguramente va a tener una pregunta sobre clasificación y otra pregunta que seguramente va a ser analizar una investigación y así. Lo mismo que hemos hecho en los últimos talleres. ¿Y se Pero entrega esta vez desde la hora de clases? se entrega igual que la otra vez. Ojalá lo puedan hacer durante la hora de clase, como tratar de que no sea muy larga, pero si no alcanzan, va a estar abierto el buzón todo el día. Ya, bacán. Gracias. Ya, eso, así que denle nomás con los grupos. Bueno, si alguien quiere estar ahí trabajando solito, también puede ser, pero yo lo sugiero solamente por si alguien no tiene la... No, porque es más cómodo también si quieren trabajar en grupo, ¿ya? Si ustedes me dicen y yo puedo asignar, o lo asigno random. No. Ya. Josefina, Emilia y Connie. Connie Pardo, ¿cierto? Sí, Josefina. profe. Ya. Josefina y Emilia. Ya está hecho. Vamos a estar haciendo los grupos entonces. Ahí ya tengo uno hecho. Estoy esperando si me llegan unos 2 o 3 más. Cuando tenga hecho esos primeros 2 o 3, inicio las sesiones, ¿ya? Una dupla, entonces, ¿o no? Jonathan. Son 4 ya. Jonathan, Pamela, Tomás y Sofía. Jonathan, Pamela, Tomás y Sofía. Sofía. Y no encuentro a Tomás, sí. Maldonado. ¿Está? ¿O va a llegar después? Se desconectó cuando fue el recreo y creo que Ya. ahora está un poquito atrasado. Pero le Ya. aviso que después le diga. Sí, no, sí, de ahí cuando entre yo lo meto ahí a la salita 2. Ya, bacán. Gracias. Ya. Qué emoción escuchar una voz.
están ahí? ¿Alguien más? Si no, empiezo con esos tres, o sea, con esos dos grupos. Ah, ya. Connie Chamorro. La otra Connie. Connie Vale Galás. ¿Cuál es Vale Galás? Valentina Constanza, Valentina. Profe, ¿Ah? Valentina Javiera. Ah, ya, gracias. Valentina Javiera Galás. Valentina, ya, y Magdalena. Ya. Súper. Ahí tenemos ya. Ay, no, me equivoqué. Era Connie Chamorro. Perdón. A la sala 3 la Connie Chamorro. La Vale Galás. También a la 3. Y la Magdalena. También a la 3. Ya, ahí sí. Ahí está. Ya voy a hacer la última asignando a Juliet, Valesca y Elisa. ¿O no? Juliet, Valesca, Elisa. Ah, no, ahí hay otro grupo. Carla. Carla, Scarlett, Ivania y Judy. Listo. Ya. Listo. Ahí ya se hicieron 1, 2, 3, 4, 5 salitas. Deberían poder ir entrando a esas salas. Y Israel y Michelle. ¿Ah? Profe, Dígamelo. ¿puede permitir que podamos compartir Pues cuando estemos en la sala? sí. La aviso al tiro para no llamarlo después. Gracias. Ya, profe. Ya lo hice. Ya pueden compartir. Ya. Ya. Súper. Vamos a asignar a los demás. Michelle e Israel. Michelle e Israel. Listo. Catalina. Catalina, Fernanda. Javiera. Y Valentina. Perfecto. Listo. Están todos. Están súper todos asignados. Perfecto. Ya. Vamos entonces a grabar. Ya pues. Para terminar entonces, para cerrar esta actividad que parece que les gustó harto y no tiene nada que ver con que sean copuchentos, eso no tiene que ver. La actividad en sí es copuchenta por donde se mire, pero es un poco para que nos demos cuenta de que uno durante su vida, durante todo el día hace inferencias, predicciones, observaciones, incluso hipótesis, y eso es interesante que uno lo sepa, porque justamente ahí uno empieza a decir, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre una inferencia y una observación, o entre una hipótesis y una inferencia? Entonces uno sepa que las conclusiones que uno saca, ojalá sea en base a observaciones e hipótesis, y bueno, o inferencias, pero por lo menos uno sepa que tiene más o menos certeza muchas veces de lo que está haciendo, ¿ya? Ya pues, entonces, esta primera parte en general todos la desarrollaron, así que a no ser que haya alguna pregunta, de repente me gustaría mirar el resto. Había por ahí una predicción que tenía que ver con lo que decía Valentina, ¿cierto? Valentina predice, creo, como hasta el Instagram. En general las observaciones son aquellas cosas, hechos directos, no sé,
cambió su WhatsApp. Eso es una observación, ¿ya? Y bueno, y las inferencias son conclusiones que uno saca a partir de esas observaciones, no sé, están enojados, parece que algo pasa, ya eso es una inferencia, que a veces son correctas. Pero no sé cuál es la hipótesis que a lo mejor alguno de los grupos, es así, yo les di ahí una lista y sería interesante que me dijeran ahí con cuál están más de acuerdo. Profe, en la predicción, ¿a qué se refiere con Valentina Instagram? Porque nosotras pusimos que van a terminar porque sacaron las fotos. Pero no sé si estará bien. Hay una donde Valentina dice, yo creo que si no están bien, seguro que también cambiaron la foto de perfil de Instagram. Es una predicción. Porque en base a algo, algo que uno está ahí como hipotetizando, que es que no están bien, yo predigo que voy a encontrar algo que todavía no veo, ¿ya? Es algo que cuando uno dice lo que va a pasar en un futuro que no conozco, o en un lugar que no he ido, o en un contexto que no he revisado, es una predicción. Es como hacia el futuro, ¿ya? Entonces, ¿podría ser una predicción que van a terminar porque sacaron sus fotos? Lo que pasa es que, o sea, si tú lo dices como que van a terminar, como en el futuro, es una predicción, pero si tú dices que parece que están mal, o parece que terminaron, es como una inferencia, porque ya las estás haciendo como en el mismo contexto en que estás como revisando esa información. ¿Mm? Esa es como la diferencia. La predicción principalmente es hacia futuro o hacia contextos no igual al que estás viendo tú, analizando o experimentando en el momento. ¿Ya? ¿Y cuál creen ustedes que es cuál fue la hipótesis más revisada? ¿Están mal? ¿Solo están estresados? ¿Javier está embarazada? ¿Se van a ir a vivir juntos? ¿A, B, C o D? Díganme y yo la pongo aquí. A, B, C o D. ¿Cuál? En el chat están A. Ah, mira, parece que gana A. A. Ya, entonces A. B. Ah, hay gente que cree B. Bueno, eso es un poco lo que preguntaba por ahí, ya no me acuerdo si era Connie o Javiera. Esas son hipótesis que compiten, ¿ven? Son hipótesis que algunas tendrán más evidencia, o a lo mejor algunas tienen un tipo de evidencia y otras tienen otro tipo de evidencia. A veces los científicos tienen hipótesis diferentes porque tienen evidencias diferentes. No es lo mismo tener una evidencia, no sé, paleontológica, fósil, versus una evidencia genética, ¿ya? Ya pues, y la segunda parte era justamente analizar un poco esta tabla, era un poco cómo siguió la historia. Y aquí tenemos Instagram, Facebook, tanto de Javiera como de Renato, y ahí, ¿qué es lo que son? Las fotos juntos. ¿Cuál es el patrón? ¿Hay algún patrón? No hay ningún patrón. ¿Profe? Que van disminuyendo. Ah, sorry. Dígame. No, dale, dale. Que van disminuyendo la cantidad de fotos. Van disminuyendo la cantidad de fotos juntos, ¿no? Esas son fotos juntos. Claro, Javiera tenía 20 en enero, después 15, 11, 7 y 3. Después en Facebook 16, 12, 8, 3 y 1. Así como directamente. Y Renato también, 20, 13, 8, 4, 0, 16, 10, 5, 1. Entonces hay al parecer un patrón, una tendencia, algo que se va como repitiendo, que es que cada vez pasar el tiempo hay menos, hay menos, hay menos. Esto es una observación, un patrón, una observación. Dígame. Y un patrón puede ser que todos los meses hay más fotos en Instagram que en las otras redes sociales. Mira.
Ojo, pero fino, fino, fino. Sí, bo, ese es un patrón también, mira qué buen patrón. 3, 1, 7, 3, 11, 8, 15, 12, 20, 16. 26, 13, 10, 8, 15. Sí, siempre hay más fotos en Instagram que Facebook. Eso lo hice premeditadamente, porque yo sé que en realidad deberían ser muchas menos en Facebook, porque yo sé que usan menos los jóvenes Facebook que Instagram, casi nada, pero bueno, si no, no podía comparar. Y la idea era dar evidencia. Si ustedes se fijan, son dos tipos de evidencia. Instagram por un lado, Facebook por el otro. Profe, tengo una duda. Dígame. Queda un ¿Se minuto. podría hacer una predicción de que Renato tiene menos interés por... ¿Por quién? ¿Me escucha? Que Renato tiene menos interés por, y ahí no te escuché más. ¿Aló? Se nos va, Javiera. ¿Javiera está Ya, hablando? porque él llegó a 0 en sus publicaciones. Llegó a 0 a sus publicaciones, ¿ya? Pero no es Y Javiera predicción, no. no es predicción porque tú lo Aún le estás queda viendo. algo de amor a lo mejor. Tú lo estás viendo. Eso no es una Entonces predicción, es inferencia. es una inferencia, claro. Tú puedes inferir que a lo mejor Renato tiene menos Ya. menos interés que Javier, porque es algo que lo estamos viendo y tú estás dando una explicación posible a eso, incluso una hipótesis, pero bueno, una hipótesis también tiene una parte inferencial, ¿ya? Pero es más inferencia que predicción porque no es algo que hacia un Ya, escenario profe, gracias. no vemos. ¿Mm? Ya, pues excelente. Y lo último, esta parte que igual ya estamos como en la hora, pero si alguien tiene alguna duda, bueno, ya vimos la primera parte. Si usted quiere me la manda, Magdalena, pero no me la tiene que mandar, pero si quiere, todavía quedó con alguna duda, mándemela y yo se la reviso solo por esta vez porque está la prueba a la próxima semana, ¿ya? Pero la idea era que justamente la alcanzáramos a revisar ahora, porque para qué me voy a comprometer con cosas, yo estoy ya, pero más copado que... pero si tienen alguna duda, me la mandan, yo voy a tratar de revisársela, ¿ya? Sobre todo esta parte de repente, porque esta parte también tiene que ver con lo que hemos visto, ¿ya? ¿Qué habilidades de pensamiento científico básicas y complejas han utilizado? Bueno, de las que hemos hablado, varias, es cosa de revisar los PPT, revisar las clases, si es que no se la aprendieron, pero hay algunas que son básicas, como observar, y habrá otras que son complejas, como analizar esa tabla, ¿cierto? Y sacar conclusiones, y a lo mejor, no les pedí aquí, pero igual son variables, ¿cierto? Número de fotos en Instagram por mes es una variable, ¿se dan cuenta? Y si ustedes ahí están analizándola, esa es una habilidad compleja. Y a lo mejor las dos más importantes y más complejas son la actividad o la pregunta 3 y la pregunta 4, que tienen que ver con qué características de la indagación científica como conocimiento se pueden reconocer en esta actividad y por qué yo podría decir que esta actividad es una actividad de indagación, ¿ya? Como estrategia de enseñanza. Eso ahí, si alguien lo puede decir ahora y cerramos con eso, sería lo máximo porque son todo lo que hemos hecho antes tiene que ver directamente con habilidades, como con el producto de trabajar esta actividad, pero la 3 y la 4 tienen que ver más con los aspectos que vimos al final de la primera parte donde yo hablé de como características de la indagación, que uno debería comprender que hay diferentes métodos, de que no siempre se tiene una hipótesis, y que lo más importante es la pregunta, que las conclusiones tienen que ser coherentes con los datos analizados, etc. ¿Cuál de esas? Alguna de esas que están ahí en esa lista de 8, seguro que hay alguna de esas que ustedes pueden reconocer. ¿Y por qué uno podría decir que a lo mejor esta segunda parte de la clase fue indagatoria? ¿Mm? ¿Por qué?
más que la primera clase. La primera parte de la clase a lo mejor no fue tan indagatoria, pero esta otra, yo diría, o por lo menos yo traté de que fuera indagatoria. ¿Por qué podemos decir eso? Porque se nos dio un problema y algo y tuvimos que buscar resolver. Ujú. Súper bien, Miguel. Claro, yo les propuse un problema, en este caso aquí estaba este relato, y ustedes ahí en grupo tuvieron que dar solución a varias de las cosas. Si se acuerdan de lo que yo también por ahí en el PPT está, unas características de una clase indagatoria es que el centro está en el alumno, no en el profe. Aquí el que ha estado haciendo cosas son ustedes, no yo, ¿o sí? Es una diferencia notable, que yo me he dado vuelta ahí por la salita, pero son ustedes los que están trabajando, no yo hablando. Y lo otro importante es que, como también decía Miguel, pero ahí en otra parte del PPT también decía, uno o los estudiantes están ahí involucrados en resolver un problema, hay datos, igual por lo menos hubo una tabla donde ustedes tuvieron que analizar datos y hay conclusiones. Así que, nada, pues. Eso, me alegro que les haya gustado la actividad y espero que les vaya muy bien en la prueba. Como les decía, no va a ser otra cosa que un taller, pero individual. Israel dice, respondimos el problema mediante evidencia que se encontraba en el texto. Muy bien. Ya pues, eso sería todo por hoy. Perdón por haberme pasado 5 minutos, pero era yo creo indispensable para que pudiéramos redondear más o menos ahí toda la actividad. Si ustedes se fijan, estas actividades igual son largas. Entonces uno tiene que planificarlas con tiempo cuando ustedes sean más grandes y ya vayan a hacer clases o estén haciendo clases y se acuerden del profe. El profe le gusta la indagación, ya bueno, voy a hacer una clase de indagación a mis niños, pero claro, uno tiene que darse cuenta que los niños se van a demorar más y todo, pero al final el fruto es también de mayor calidad, diría yo, más que cuando uno hace una clase positiva. Ya pues,